Te doy la bienvenida a esta masterclass, a la parte 1 donde vamos a entender el mundo del enojo, de lo que es el enfado, de lo que es la rabia biológica y vamos a aventurarnos a conocer el qué es la rabia en sí. Bueno, la rabia no es más que una emoción básica, muy biológica, que tiene muchísima energía, que si tú la observas o que si tú la entiendes biológicamente, son unas segregaciones químicas, ¿no? Esto es un movimiento químico que lo que hace es emitir hacia el mundo una onda que va a hacer que tú atraigas ciertas circunstancias que vibren a esa realidad. Esto es muy interesante porque muchas veces no sabemos por qué vivimos una u otra experiencia y no nos damos cuenta que son nuestras emociones las que abren esos canales para que tú vivas, materialices, es decir, se haga realidad tu vida. Vamos a empezar a entender nuestro universo interno a través de esos comportamientos emocionales desbordantes de la madre. Acuérdate que aquí yo no solo le estoy hablando a una madre que quiere unas herramientas para que su hijo, para que lo adiestre o para que se comporte mejor, sino que quiero que tu universo se abra y que tú te conviertas en una persona de una mentalidad más elevada, con una conciencia más amplia y que te des cuenta que todo en esta vida está a tu servicio para tu evolución y tu crecimiento. Y si eres una madre que está en mi mundo es porque tú tienes ese llamado interno de hacer las cosas diferentes y tienes que comprender profundamente una de las emociones que más te va a ayudar a pasar a la acción, que más te va a ayudar a ascender en esa escala de conciencia, donde vas a poder materializar muchísimas cosas. Gracias a estas emociones es que nosotros podemos huir, podemos defendernos y podemos luchar. Esto es importante que lo entendamos para que entendamos el comportamiento de nuestros hijos, pero esto no significa que sea vivir, eso significa operar desde el nivel más bajo de la mente, que es el nivel más animal e instintivo, que es donde se almacena esta emoción básica que se encuentra acá abajo en tu cerebro reptiliano y que quien hará que se active o no será tu amígdala, que es parte de tu cerebro emocional. ¿Por qué quiero que te des cuenta de todo esto? Simplemente porque cuando tú tienes esta emoción, vas a actuar de cierta manera y no te estás dando cuenta de que no es que eres una persona mala, no es que eres una persona grosera, sino que estás llevado o poseído por esta emoción y no has sabido gestionarla. Entonces, cuando un padre es agresivo, cuando una madre golpea a su hijo, empecemos porque esa persona no sabe gestionar esa corriente de pensamientos y experimenta una sensación impulsiva de lastimar, de atacar o de huir en cierta manera. Nuestra maternidad consciente no quiere decir que seamos unas personas ínfimamente permisivas y que no hagamos absolutamente nada. Significa que pensemos de otra manera para que actuemos de otra manera y que seamos nosotras las que regulemos esa corriente emocional. Entonces, la rabia tiene unos niveles. El externo, que sería esa expresión física, que es como el muñequito o la muñequita que estamos viendo aquí, que literal nos sale humo, nos corre como un fuego por dentro, donde sube tu temperatura, donde cambia el color de tu piel, donde tus manos se empuñan, donde todos tus movimientos van impulsados al ataque o al huir. Y por eso es que los niños a tempranas edades, cuando tienen rabia, pegan. No es que sean niños malos, ni niños malcriados, ni niños de ninguna categoría. Tú vas a tener que redirigir todas estas conductas. Ahora, lo más importante es el proceso interno que nos va a llevar a comunicar esta emoción, y es que nosotros tenemos un proceso de pensamiento. Y esos procesos de pensamientos tienen unas razones, es decir, cuando tú piensas algo, tú estás justificando tus acciones y estas acciones están impulsadas por información inconsciente y muchas veces información consciente, pero no dejas de vivir un universo interno cuando estás sintiendo las emociones. Es decir, que todo lo que tú experimentas de forma, experiencias de agresividad, experiencias de violencia, experiencias de tú siendo agresiva o experiencias de todo lo que envuelve
de vergüenza, de rechazo, todo lo que envuelve este tipo de emociones y de conductas, quiere decir que son el resultado de algo que tú has venido pensando y que has pensado al punto en que tú te has visto de forma débil, vulnerable y ¡fum! Haces como un escudo emocional y de ahí en adelante tú sabes que hay muchas reacciones y muchos escudos. ¿Por qué te explico esto? Porque necesito que comprendas que gritar, que atacar, que luchar, que empujar, que todas estas acciones son comportamientos de un resultado. Por eso no necesitamos trabajar en el comportamiento, no se corrigen comportamientos, no se corrigen cómo evito que mi niño pegue, no. ¿Qué hace que mi niño esté pegando? ¿Qué le está generando rabia? ¿De qué manera puedo yo bajarle la intensidad y mientras le esté bajando la intensidad de forma segura, le digo, pegar no es lo que se hace en este momento. A nadie se pega, ¿sí? De manera muy asertiva, pero muy firme cuando tú estás ante una emoción como la rabia. Quiero que empieces a volverte una observadora de tu propia realidad, una observadora de ti misma. Es como en estos momentos empecemos a crear un nuevo muñequito de nosotras. Empecemos a crear esa, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la voz que se rige por emociones que no sean la paz o la paz. Todo lo que no esté dentro de una paz, de una calma, de una tranquilidad, de una plenitud, para mí todas las rige mi voz del ego, que yo lo llamo Petra a esa voz, y es una voz que siempre está queriendo vengarse, que siempre está buscando justificaciones, que siempre está básicamente en el dolor. Entonces yo he empezado a ser un observador y quiero que tú lo seas también de esa voz cuando empieza a hablar y cuando empieza a actuar, porque cuando yo me disocio de la emoción y digo, aquí estoy sintiendo un episodio de rabia, aquí me atacó el Chucky, aquí se vino Petra. Ya va a empezar Petra con su cantaleta, con su cuentico, y esto es algo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque las emociones te protegen, ¿vale? Biológicamente es muy importante entenderlas y saberlas gestionar biológicamente, porque ellas tienen una función protectora. Ellas van a protegerte, porque en el caso de que tú necesites huir porque estás en peligro, pues tú vas a huir. Pero es que nosotros tenemos que empezar a evolucionar y soltar la idea de estar en peligro siempre para empezar a vivir y sentirte segura y a salvo, porque así posteriormente tú vas a tener experiencias de estar segura y a salvo, de la misma manera que tu hijo va a empezar a tener experiencias de estar seguro y a salvo y de no estar en un constante ataque. ¿Que vamos a vivir todas esas experiencias? Sí, porque son la única forma de que tú evoluciones y que aprendas a reafirmar que puedes elegir una realidad diferente, que el pasado puede quedarse, que tú puedes pausar tu pasado y que tus recuerdos no tienen por qué definir el futuro, porque en realidad tu futuro siempre es una repetición de tu pasado. Si tú viviste cierta agresividad, tú vas a actuar de forma agresiva. Es decir, por ejemplo, si ha habido violencia doméstica en la familia de tu abuela, por así decirlo, porque esto nos viene también heredado. Si mi abuela ha vivido una agresión por parte de los hombres, tú vas a ir con ese resentimiento y vas a sentir cierta rabia y vas a estar como en modo precavido. Entonces, ante una señal de agresión por parte de tu pareja, tú vas a saltar de forma brutal, desencadenada y que no correspondería quizá. Y vas a poner tu barrera y vas a decir, a mí nadie me toca, a mí nadie me pega, a mí nadie me habla de esa manera, aquí no, bla, 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 bla. Y también puede pasar al revés, donde entras en un estado de pánico, tu rabia te vuelve sumisa y te empieza a comer por dentro. Entonces hay que saber parar esos recuerdos porque tú ya estás consciente de que las cosas se pueden vivir de otra manera. Para nosotros empezar a comprender este mundo interno, vamos a tener que empezar a hacer esa conexión entre emoción y pensamiento. Normalmente esto no lo hacemos. Normalmente creemos que un comportamiento ¡bum!, aparece de la nada, no tiene nada que ver con mis pensamientos y que en verdad yo estoy identificada con una cantidad de comportamientos de los cuales soy víctima y no tengo poder. Para que tú te salgas de este rol y empieces a ser una observadora, vamos a comprender que la emoción, que el pensamiento siempre está atada a una emoción. Estamos hablando de la rabia y que tenemos una parte muy racional de nuestra mente que son esos sentimientos. Cuando nosotros sentimos rabia,
tenemos muchos sentimientos. La emoción que te mueve, la emoción biológica, la emoción que te impulsa a vivir experiencias es la rabia. Los sentimientos que desencadenan de esa rabia puede ser la vergüenza, el orgullo, la agresividad. Los sentimientos van a ser toda esa racionalización que nosotros hacemos. Me siento atrapada, me siento frustrada, me siento de ciertas formas en las que tú piensas. Las emociones biológicas, en este caso, como la rabia, van a hacer que tú experimentes, por ejemplo, para ubicarnos, que con tu hijo tú experimentes muchísima frustración. La frustración es un sentimiento, es como no poderte mover, no poderte salir de la experiencia porque tú dices, yo me frustro porque mi hijo se frustra, porque yo no sé cómo hacer esto, porque él se comporta, porque yo he intentado esta técnica, yo he hecho esta otra técnica positiva, él vuelve y lo hace, pero no lo hace, yo ya he usado la chancla, no la usa, yo mantengo desesperada, no sé qué hacer, pero es que además yo vivo esta misma frustración en otras áreas de mi vida y no estoy realmente conectándome con la rabia que siento, a menos de que explote y no me estoy conectando, sino que me estoy dejando llevar y estoy reaccionando por esa rabia. Entonces vamos a tener que comprender y empezar a ser una observadora de esas emociones y de esos sentimientos. Recuérdate que el sentimiento siempre es la historia que tú te cuentas. Yo me siento atrapada y siempre va a ir acompañada de la palabra ¿por qué? Y siempre va a ir acompañada del victimismo de decir, a mí me pasa esto, a mí me hacen esto, yo me siento así, yo mi, ¿vale? Vas a observar esto. Si te estás dando cuenta, yo te estoy hablando de todo un proceso interno, de un pensamiento, de un diálogo interno, de algo que va pasando interno, de algo que tú vas sintiendo y de algo que tú vas reaccionando. Pese a que los desencadenantes estén en tu mundo externo, como pueden ser tus hijos. Ahora quiero que tú me digas qué botoncitos pulsan ellos para que tú te pongas así. ¿Qué comportamientos llevan ellos en la etapa en que te encuentras ahora y qué comportamientos has tenido en sus etapas anteriores? ¿Qué situaciones difíciles hace que tú toleres menos esos retos que tienes con tus hijos? Es decir, yo te voy a decir un caso específico y es una de las cosas que a mí quizás antes me ponía en un modo reactivo era ver que Mateo no era paciente con su aprendizaje, ¿no? Si él veía que no podía hacer dos cosas rápido, las empezaba a estrellar de forma muy rápida. Cuanto más pequeño, más pasaba, cuanto más grandecito, pues ha ido gestionándolo mejor. Yo recuerdo que una vez le regalaron algo que no era adecuado para su edad y le generaba muchísima rabia, muchísima frustración, lloraba y yo me desesperaba y yo, pero ¿qué quiere? ¿Por qué no se calma? Y yo después decía, pero si yo ni siquiera estoy calmada, ¿no? En ese caso, mi frustración era no puedo ayudarlo y detrás si yo me iba reconociendo, yo me sentía como atacada, como sin saber qué hacer, con una necesidad de defenderme y porque te defiendes, ¿no? Te defiendes siempre que tú tienes rabia o justificas tus acciones. Quieres que sean realidad, tus limitaciones quieres que sea realidad, tu dolor quieres que lo entiendan y quieres que lo apoyen. Yo no entiendo por qué nosotros seguimos en esta situación y quiero que despiertes de esto. No discutas tus limitaciones, no discutas esos puntos que te hacen doler. De hecho, hay que aprender a verlos para poder movilizarnos en una experiencia completamente diferente. Entonces, con respecto a esto, quiero que empieces a asociar que cuando tú sientes rabia, tú estás pensando algo y estás pensando una historia que te va a hacer vivir unos sentimientos. Y cuando tú estás viviendo esa historia, estás ocultando lo que realmente te está llevando a sentir esa emoción. Normalmente, y ya estamos hablando de la rabia, nosotros queremos tener razón con lo que decimos. No importa si esté bien, no importa si es el bien común para todos. Simplemente nosotros sentamos en esa mente de un niño de 2 años, así tengamos 40, 30, 60 años. Quiero tener razón, quiero que las cosas sean así y quiero que sean ya y quiero que sean a mi manera porque eso es la forma en que yo voy a estar mejor. Y esto siempre pone que tus soluciones estén en el mundo externo y aquí empieza la confusión de la vida, porque es
Mis soluciones están en un comportamiento de otra persona, pero resulta que la que está sintiendo todo soy yo y la que quiere tener razón soy yo y la que lo está pasando mal soy yo. Y aquí es donde vamos a empezar a romper con eso. Vamos a ver que nuestro mundo externo va a ser un punto de partida, pero que nosotros vamos a tener que encontrar toda esa información y empezar a liberarnos de ellas, porque aquí es donde van a empezar a aflorar una cantidad de memorias de dolores de tu infancia, y por eso es tan importante que esa mamá empiece a sanar. Ese básicamente es tu trabajo principal cuando tú quieras gestionar la rabia, y es que tú sepas sanar, sepas soltar, sepas perdonar situaciones que viviste en tu infancia y que tus padres no supieron hacer de otra manera. Como a ti te trataron y como tú viviste toda esta emoción de rabia, todos estos resentimientos, cómo te ignoraron, cómo te corregían, cómo te decían que lo que pensabas no era importante a través de dar opiniones y no hacerte caso, o no estuvieron presentes para ti, o te exigieron demasiado y nunca alcanzaste. O tienes muchas memorias donde papá nunca estuvo, viviste violencia, abusos, te golpearon muy fuerte, te hicieron sentir muchísima vergüenza, te hicieron sentir que no eras capaz, que no eras digna. Y todo esto está ahí resonando y sale en ti, en tu vida, en tu crianza, en tu maternidad, en tu forma de dirigir a tu hijo a través de la rabia cuando él empiece a presentar comportamientos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque no te enseñaron a tolerar ni a ti ni a nadie. Muchas veces te voy a hablar de tú, pero esto incluye que yo misma haya pasado por un proceso interno. Si yo misma no hubiera pasado por esto, me sería imposible decirte, es que mamá, tenemos que mirar aquí para nosotros ahora en las lecciones siguientes o en las siguientes clases, mirar qué es lo que está pasando en ese mundo interno. Acuérdate que esto es una masterclass y que vamos a tener una visión global de todo, que profundizaremos y que hemos ya profundizado en otros cursos como es Mujer Valiosa y Mamá Segura, y que cómo lo haremos en cursos más posteriores donde serán sesiones cortas donde vemos algo muy específico y nos vamos a la práctica con nuestras compañeras, o también en otra masterclass como vamos a ver, pero que esta va a ser un principio donde vamos a estar en vivo y donde vas a poder absorber esta información. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar de aquí? Lucy, ¿qué me quieres decir con todo esto? Que tú piensas y que lo que tú piensas está acompañado de un resentimiento y de unos recuerdos. Siempre a la rabia le acompañan unos resentimientos y que tú vas a quedarte atrapada en las historias que tú te dices. Y lo más importante es que sepa que lo que estás sintiendo es producto de toda esa información y que lo que tú estás viviendo lo estás creando tú mismo a través de esta experiencia, pero que esto lo necesitas para tú empezar a redirigir esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí es interesante e importante que tú empieces a reprogramar tu mente. La maternidad es una cuestión de ir vaciando, limpiando con información, porque todo lo que tú eres, todo lo que tú ya sabes, esa paz infinita, esa madre amorosa, ya existe en ti. Lo único que vamos a hacer es empezar a quitar toda esa basura mental, todos esos recuerdos, todo eso pasado que te están impidiendo. Y el primer paso para tú poder derrotar esta emoción, para que tú veas cómo suba la rabia y cómo baja, es un patrón de pensamiento, y es: no quiero tener razón, no hay ataque, nadie te ataca. Y la otra es: la causa nunca es externa, nunca estamos enojados por lo que creemos, sino por lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a resumir esto en tu hijo? Pues básicamente, si un niño se porta mal, automáticamente tú vas a corregirlo desde la rabia, desde la impotencia y desde la frustración. Aquí vamos a vivir a un 50% el universo de la madre y vamos a ver el universo del niño, para que te des cuenta las consecuencias tan grandes que tienes querer forzar un comportamiento y no trabajar en ti y no entender esto. Y es que si un niño tiene un mal comportamiento, nosotros vamos a desesperarnos si no tenemos los recursos, y ese mal comportamiento tú ya lo llamas así porque tú ya le has puesto una norma y la ha incumplido repetidas veces. Tú has intentado de diversas formas, inclusive has optado por el grito y la chancla y no ha funcionado, y ese mal comportamiento hace que tú
pierdas por completo como el control de todo y se te active tu rabia porque tú te sientes atacada. Es más, si tú estás con tu pareja y tú respondes a ese, digamos que tú eres la responsable de dichos comportamientos, vas a sentir cierta vergüenza de no poder hacerlo, te vas a sentir mal contigo mismo y vas a agrandar esos sentimientos, vas a sentir presión social, vas a sentir presión familiar y vas a sentir tu propia crítica interna atacándote. Esto hace que se alimente tu rabia y que vaya creciendo, creciendo. Y una vez esta rabia va creciendo, empiezan a aflorar esos recuerdos de otra vez, no sé qué hacer. Todos me miras si tú estás en una situación externa. No tengo el control, nada funciona. Qué terrible es esto, en qué momento me metí en esto, qué está pasando y aún te sigues ahogando y sigues aumentando tu rabia, tu rabia, tu rabia y empiezas a tener recuerdos, recuerdos de que tu hijo se porta mal y tú empiezas a reforzar tu realidad sabiendo que tu hijo se porta mal y esto se vuelve como un círculo vicioso porque porque intentas, vienen recuerdos de tu infancia, no sabes distinguir nada, se mezcla todo, no te das cuenta de que tú un día viviste esta misma historia, que te sentiste muy mal y empiezas a reaccionar, ¿no? Digamos que tu realidad o los malos comportamientos de nuestros hijos son como esa prueba fehaciente que dice, mira que sí está pasando. Y aquí es donde yo digo, no tenemos que discutir nuestras limitaciones. Yo te diría automáticamente, mira que te estás enfocando en solucionar todo donde no está el problema. El problema es que empecemos a gestionar qué estás pensando o qué está haciendo que el niño viva esas situaciones. Has pasado por alto el universo del niño, has pasado por alto muchos comportamientos, muchas etapas y has pasado por alto que el niño aprende a través del ensayo y el error y que aprende a través de la repetición constante. Si nosotros tenemos memorias de dolor con tus hijos ya, en las que han sido difíciles, ellas se van a recrear y se van a mantener en la superficie del verdadero problema. Si tú te conectas con la rabia y tú profundizas, realmente tú tendrías que ir a gestionar la frustración o el dolor de no saber qué hacer y esa decepción contigo misma de querer hacer las cosas diferente y de no saberlo. Porque si tú no fueras una madre consciente, tú no estarías en este tipo de talleres y tú no estarías viviendo un problema con tu rabia, porque lo único que tú harías es de forma muy coherente, sacas una chancla, lo reprendes, lo adomas, lo domas, lo pegas, le pegas y le pegas y le pegas y le pegas hasta el punto de que el niño ya no va a querer decir nada, va a tener una confusión como quizás es la que estés viviendo tú. Ya se nos olvida que existe un universo interno, que existe una voz interna que nos deja opinar, que nos deja curiosear a través del mundo, que nos deja explorar, que nos deja soñar. Apagamos su llama. ¿Cómo va a vivir esto? Esto es lo que vive la madre y aquí es donde la mamita se va a volver una observadora. Cuando nosotros estamos en el universo del niño, mientras nosotros estamos en todo ese caos interno de recuerdos, de juicios, de un dolor físico, emocional, el niño ve que él tiene un mal comportamiento, porque ya se le ha dicho, se ha etiquetado, algo que está haciendo está muy mal, ve que nosotros lo atacamos y instintivamente él trata de defenderse. Y aquí entran dos choques y en ese ataque el niño empieza a asociar esa corrección con su identidad y empieza a armar recuerdos, donde un mal comportamiento significa que pierde el amor de la mamá, que es algo defectuoso, que es como una molestia para la mamá y que quizás esa es la única forma en que tú puede él recibir amor o que tú le des atención y entonces empieza a asociar neurológicamente, empieza a hacer unas conexiones donde permite el maltrato, donde permite y asocia el amor con el rechazo, con el dolor y empieza a crear una personalidad donde se confunde, una personalidad donde él realmente no es una persona buena en aquello que tú le hayas corregido y potencialmente pueda perder ciertas habilidades o pueda perder la motivación por muchas cosas o sienta temor a dar una opinión o sienta simplemente un cúmulo de emociones que no sabe gestionar que al final le dice que es un niño malo sentir eso. Entonces va a evitar sentir esas emociones más adelante y ahí es donde vienen, como digo, las adicciones y otro tipo
de comportamientos inclusive más agresivos y más difíciles. Si tú a un niño le pegas, obviamente él va a llegar al colegio y ¿qué va a hacer? Le va a pegar a un niño también. Y si esto nosotros en la casa lo vamos transformando, obviamente afuera, en los entes sociales, va a ser mucho más fácil. Si nosotros no sabemos enseñarle al niño a gestionar esta emoción, él va a empezar a crear unos recuerdos y además él va a tener recuerdos tuyos, ¿no? Emociones tuyas malas gestionadas y va a entender que cierta agresividad es lo normal, ¿vale? Entonces, para que veas que la emoción se vive hacia el interior, no hacia el exterior. Que lo más importante es encontrar esa observación. Y quiero que ahora empieces a observar físicamente cómo tú sientes de forma física esa rabia. ¿Dónde tú la sientes? ¿Cómo te habla esa voz interior? ¿Es fuerte? ¿Es agresiva? ¿Es de crítica? ¿Es de victimización? ¿Es de dolor? ¿Es de frustración? Quiero que observes cómo tú te hablas. ¿Cuáles son realmente tus reacciones? ¿Cómo reaccionas ante los comportamientos de tu niño? ¿Tú qué haces cuando tienes rabia? Yo me acuerdo una vez que me observaba a mí misma cuando Mateo empezaba a ser chiqui, ¿no? Empezaba a tener esos comportamientos de que se le veía la maldad así, aposta, y yo como que dentro de mi rabia a veces como lo empujaba, y yo, ay, Lucy, ¿qué está pasando? O sea, y yo soy ya muy consciente de todo eso. Y si yo tengo rabia, soy mucho más cuidadosa a la hora de movilizarme físicamente, porque yo era de tener ese gesto que quiere, ¿no? Una de las cosas que hace mi esposo y que cada vez es más consciente es que cuando ya Mateo pregunta insistentemente muchas cosas, es ¿qué quieres? ¿No? Y eso también mañana en un futuro alguien le responde ¿qué quieres? Y él lo va a interpretar como ay, se cansaron de mí, ¿no? Aquí no estamos hablando de que todos estos comportamientos sean a la perfección, sino que tú cada vez vayas siendo una observadora de esta emoción y tú tengas el poder para que tú reacciones de una forma mucho más amorosa hacia tu hijo. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es quiero que pienses. ¿Cómo te dan ganas de vengarte? Y esto aquí quiero que te des cuenta de algo muy interesante y es que nosotros vamos maquinando venganzas, aunque sea con nuestros hijos. Y tú dices, ¿de qué manera yo puedo hacer que él no lo vuelva a hacer? ¿De qué manera puede coger miedo? ¿O de qué manera puedo mantenerlo a salvo? Y aquí existe esta mente vengativa. Y acuérdense de cuando eran niños, ¿no? Cuando mamá nos pegaba muy duro o cuando mamá decía algo o no nos dejaban hacer, uno decía, ay, esta vieja gorda y ojalá no sé qué. O los niños instintivamente cuando tienen hermanitos, si ustedes se dan cuenta, ellos dicen, me gustaría que se ahogara o me gustaría no sé qué o tu mamá es una gorda, ¿no? Como ese insulto. Eso todo lo vivimos en la infancia. Recuérdense de su infancia, recuérdense de sus insultos, recuérdense de sus venganzas, recuérdense de las traiciones que vivieron y de las traiciones que a quienes traicionaron. Es interesante que esta emoción también está unida a una herida muy profunda que es la injusticia y es que tú ese resentimiento si se va acumulando y si tú empiezas a vivir experiencias que no están coherentemente relacionadas a lo largo de tu historia o que no tienen un sentido para ti, tú las vives como injusto. Y en esta vida no hay nada injusto porque todo puede llevar un aprendizaje. Entonces, vamos a observar de qué manera tú te liberas de esa rabia, porque yo sé que no eres de una forma muy consciente de las formas en que tú expresas esa rabia, como yo te dije, un empujón, un pellizco, un grito, empezás a decirle frases que lastiman al niño o te vas de la situación, eres muy permisiva, no sabes qué hacer, sientes temor de corregir a tu hijo. ¿Cómo expresas esa rabia con tu hijo? Quiero que lo observes bastante bien. Y ahora sí ya vamos a entrar en el universo del niño y va a ser de la siguiente manera, ¿vale? La rabia en el universo del niño es, los niños fácilmente van a expresar sus emociones, ellos todavía no saben reprimirlas hasta que tú se lo enseñas a hacer. Y no quiero que le enseñes a reprimir la rabia al niño, sino que le enseñe a gestionar. Entonces, cuando los niños expresan esa rabia, ellos van a pelear, quiero esto, quítame esto es mío,
van a empezar ¿se acuerdan cuando ellos estaban pequeños que decían esto es mío, 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 todo es mío, no quiero compartir nada con nadie? En la fase en que ellos se frustran al aprender cosas nuevas y cada vez que se frustran tiran todo al suelo, comportamientos que nosotros categorizamos como groseros, aquellas acciones que pegan, aquellos gritos, aquellas pataletas, todo esto es la forma en que el comportamiento final de una emoción interna. ¿Y qué factores vamos a tener en cuenta? Ejemplo, nuestro ego empieza una individualización de los 2 a los 4 años. En adolescencia vuelve a ser otra vez muy fuerte esa individualización. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí vamos a tener que tener en cuenta que el niño se comporta de la manera adecuada a la edad, pero eso no significa que tú permitas que esa emoción se gestione de forma no sana, como sería peleando, gritando, poniendo todo eso, sino que lo vas a ver en las siguientes técnicas, cómo vamos a actuar ante esa edad que son en la técnica de los berrinches. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos referentes externos, es decir, ellos van a ver cómo tú gestionas los momentos de rabia, entonces ellos van a actuar como tú. Y tú en tu inconsciencia crees que no lo haces así. Así que por eso es importante la parte de la observación. Es en este momento donde nosotros empezamos a crear un personaje. Tú antes no hablabas, no te movilizabas y simplemente llorabas cuando algo pasaba en tu vida, ¿no? Cuando eras un bebé. Ahora ya empiezas a crear un personaje con una personalidad y empiezas a tener una personalidad condicionada por cierta información. Esto es muy interesante que tú te des cuenta de tu hijo porque hay personas que tienden a ser más agresivas, más tímidas, hay personas que tienden a tener personalidades más abiertas y esto se va perfilando desde la infancia. ¿Y de dónde puede venir esta personalidad, no? Estos personajes, de mucha información inconsciente y de mucha información que tú le vas a ir dando al niño. Entonces, si tenemos niños con edades pequeñas, estamos en una edad maravillosa para empezar a ayudarles a crear el personaje y que se den cuenta que no son esa emoción ni el personaje, sino que ellos siempre van a tener esa capacidad de decidir y que siempre están a salvo. Eso es una de las cosas más importantes. Otra de las cosas que tenemos que conocer es el momento en el que la rabia se produce. ¿Qué pasa con esa rabia? También vamos a ver la parte de las necesidades biológicas. Todo esto lo vas a entender y muchas veces no entendemos que el niño simplemente tiene sueño, que el niño simplemente tiene hambre o que tiene una necesidad afectiva, una conexión de que tú lo abraces, de que tú estés con él, de que no le hayas prestado atención. Son necesidades completamente biológicas que no se pueden evitar y que a veces pasan, ¿vale? Bueno, entonces el niño necesita algo muy importante y es que él no sabe cómo gestionar esa emoción tan grande. Él va a actuar instintivamente desde el foco, desde el ataque. Así que no lo categorices como malo. Vamos a enseñarle a entender esa emoción grande y esto se va a hacer a través de la validación y los vamos a ayudar a mover esa energía. Como observadora de su realidad, tú eres la que tienes que, ya hicimos un proceso contigo, ahora vamos a hacer esa mamá observadora del niño. Vas a tener que tener en cuenta que el niño no sabe cómo gestionar eso más que de forma instintiva. Así que es mejor ser una madre que observa, aprender desde la observación, que aprender desde los errores de haber maltratado o aprender a través de modificar sus comportamientos. Quiero que observes la forma en que el niño se desborda, cómo él expresa esa emoción física, si se pone rojo, si llora, si grita, de qué manera él lo hace para que puedas tú redirigir las situaciones de una u otra manera. Quiero que observes el tiempo en el que él dura con esa emoción hasta su pico más alto y cómo se va bajando, cómo se va calmando. La clave está en que tú siempre apartes al niño de la situación de estrés. Ahí vas a apartar el niño de la situación de estrés y vas a empezar a observar todo lo que te estoy diciendo y vas a empezar a ver de qué forma tu hijo responde a la calma o de qué forma vamos a ayudarle a gestionar esto de forma segura.
Tienes varias técnicas, pero quiero que simplemente que observes cada vez que estés calmando lo que te funciona y que no te funciona. Hay algunos niños que son más auditivos y que les va a ayudar que le hables y que estés ahí, o hay niños que van a necesitar el contacto físico, o van a haber niños que simplemente necesitan ese tiempo solo, contigo a la distancia, ¿no? Contigo para redirigirlos, pero que tengan como ese círculo de independencia, ese círculo de poder expresarse sin necesidad de atacar. Esto va a suponer que tú vas a tener varios momentos donde ellos vayan a no comportarse de cierta manera y que sientan rabia cuando tengas su corrección y que tú los observes, que no digas nada más, que te quedes ahí quietecita y observándolo, o cuando tengan un tantrum o un berrinche. Y vamos también a observar su realidad interna. Quiero que te des cuenta qué lo llevó a sentirse así. Si fue una causa biológica, si está siendo la etapa en la que se encuentra, o lo que lo lleva a sentirse así es un aprendizaje, es una frustración, o es simplemente la etapa en que quieren tener razón. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Dónde están? ¿De qué manera se repiten estos momentos? ¿Y qué hace el niño cuando tú lo corriges de una manera más comprensiva y de una manera más directa? ¿Es un niño que suele responder al ataque o es un niño que se agacha y que le da temor y que dice que sí? Quiero que te des cuenta de esto, porque sin esto tú no vas a poder aplicar las otras técnicas. Tú no vas a poder redirigir al niño de esa manera. Así que yo quiero que te quede claro, y es que esta energía va a crecer solo si la alimentas. ¿Y cómo alimentamos esta energía? Hacia el niño nosotros la alimentamos con una corrección, con no dejar que esa emoción siga su curso, gritándolos, disciplinando cuando no toca, agrediéndolos básicamente. Es como actuando en un momento donde realmente solo se necesita liberar, calmar y conectar. ¿Y cómo va a ser esa emoción para alimentarse en ti? Es a través de tus pensamientos y a través de tus recuerdos. Tú, cuando no tienes en control tu mente, ella va a empezar a sacar una cantidad de recuerdos y de pensamientos. Tú te pierdes, no estás en el momento presente y te dejas llevar completamente por la emoción y entras en ese meltdown, o en ese berrinche, en esa pataleta interna tuya que te va a llevar a actuar de cierta manera, y eso va a hacer que tú te sientas sin control, pero a la vez queriendo controlar. La forma más fácil de romper con esto, como te dije, y vas a tener en el audio, es aprendiendo a calmar tu mente, redirigiendo hacia pensamientos neutros. Tómate un vaso de agua, respira profundamente y deja y entiende, y sé una observadora sin culparte de cómo actúas con esta emoción y de cómo tus hijos están viviendo esta emoción tal y como es energéticamente y biológicamente. Aquí ya le damos por terminada esta lección. Nos vemos en la siguiente, donde vas a tener las herramientas de cómo actuar a lo largo de un momento difícil, de las diferentes etapas de la emoción, y donde vas a poder comprender una técnica que disciplina completamente desde la forma más positiva.